Papa Comentarios de Francisco Cerezo. Pues efectivamente hoy ganancias económicas con AMLO, primero los pobres. Con muchas dificultades estamos apenas saliendo de la larga noche neoliberal que nos costó al pueblo mexicano miles de vidas arrebatadas por dos razones. La primera, por la violencia directa producto del control social mediante el terror que ejerció el panismo y priismo de manera sistemática y generalizada en todo el territorio nacional, para que aceptáramos la profundización de las medidas neoliberales y así grandes millonarios mexicanos y extranjeros acrecentaran su poder económico a costa del trabajo de millones de mexicanos pobres. La segunda, por la violencia estructural que el capitalismo como sistema social necesita para mantenerse y que en el neoliberalismo bajó aún más y de manera acelerada el nivel de vida de millones de personas en México a un nivel de subsistencia y que además ha matado indirectamente a miles de mexicanos más al privatizar, sobre todo la salud y todo lo que contiene la seguridad social y despojarnos de los derechos humanos básicos. Actualmente, y después de casi 6 años de que la socialdemocracia y sus representantes lograran la toma del poder político, debemos contestar si se mantienen esas dos razones por las cuales miles de mexicanos han perdido la vida y si han cambiado esos dos objetivos que la ultraderecha nos impuso desde el 2006 al 2018. Primero debemos aclarar que el poder político, es decir, el poder ejecutivo, sí fue tomado por la socialdemocracia, pero los poderes legislativo y judicial siguen en manos de la ultraderecha, de los llamados fifís. Y lo que es más importante y que además define y determina el actual de estos tres poderes, el poder económico sigue en las manos de los de siempre, de los millonarios, que siempre trabajan bajo el principio muy científico que dice, con dinero baila el perro. Es decir, que quienes tienen el poder económico determinan el rumbo del poder político, a veces, como en el periodo neoliberal, de manera directa, ordenando qué leyes aprobar para convertir los derechos humanos en mercancías y así al venderlas ganar más. Y a veces, como actualmente pasa, sin decir nada públicamente, pero maniobrando para seguir incrementando sus fortunas. En ambos casos, robándole más o 1000 veces más al pueblo la riqueza que genera con su trabajo. Pueden decir los seguidores de Morena, más irreflexivos, que esto que decimos es totalmente falso. Pero vamos a las cifras, ya que no se trata de enfrentar dos ideas contrarias basadas en la creencia y no en la ciencia, sino de comparar el resultado práctico de las políticas que usan como bandera el lema de primero los pobres. Tal vez, después de ver los resultados prácticos de la política económica de la 4T, cualquier persona, fifí o chaira, pueda decir que quienes mentimos somos nosotros, los que AMLO llama conservadores de izquierda. Sí, los que siempre exigimos más y más y más para el pueblo y menos, menos y mucho menos para los millonarios. Vámonos a la lista de Bloomberg, lista elaborada por especialistas en rastrear y evaluar la riqueza de las personas más ricas del mundo y que son consideradas a nivel mundial las cifras más precisas y actualizadas. Es decir, no vamos a tomar datos que creemos que son o los datos que se nos ocurren. ¿Qué nos dicen estos datos? Nada más y nada menos que la riqueza de los 5 mexicanos más millonarios del país creció en promedio 226% en lo que lleva el sexenio de AMLO. Pero vamos a las cifras, que eso del porcentaje como que no nos da punto de comparación. En 6 años, la riqueza de Carlos Slim pasó de tener 53,000 millones de dólares a 94,000 millones. Nomás aumentó 43,000 millones de dólares. Poco, ¿no? Germán Larrea tenía pobremente 3,600 millones de dólares. Casi lo que usted o yo tenemos bajo el colchón guardadito para una emergencia. Y ahora tiene más de 37,000 millones de dólares. Aumentó un poquito más de 33,000 millones de dólares. Casi nada, ¿verdad? Y aún así, ¿quién paga el rescate de los mineros de pasta de conchos? Quien paga el rescate de los mineros de pasta de conchos es el pueblo mexicano y no el responsable directo. Y Ricardo Salinas Pliego, a pesar de que llora y llora para no pagar impuestos, su fortuna pasó de 10 a 13,000 millones de dólares. Pobrecito. Nomás ganó 3,000 millones. Ni para comprarse un taco. No hay que ser. Se nos puede morir de hambre el angelito.
Es decir, nadie puede acusar, como lo hace la ultraderecha panista, priista, Xochitl Gálvez, Claudio X González y esa caterva de malvivientes, que los de la 4T son comunistas, socialistas, castrochavistas, que además nos quieren convertir en Cubazuela del Norte y que por si fuera poco en otros 6 años, ahora con Claudia Sheinbaum, ya no existirán los ricos y todos los mexicanos y mexicanas seremos pobres. Hasta el punto de que si tenemos 2 calzones, nos quitarán uno para regalárselos a los cubanos para que se vuelvan millonarios. Todo mundo sabe que son puras mentiras de la derecha para asustar a los mexicanos. Pero también el pueblo sabe que ni lo anterior es cierto, como tampoco es cierto que la 4T ya les hizo justicia a los pobres de México. Que ahora hay más apoyos sociales para más gente es innegable. Que el salario mínimo aumentó como nunca también es cierto. Pero el asunto es saber si el lema de la 4T que dice primero los pobres es real o es más un lema y no una realidad. Y nos vamos a la primera razón que está al principio para saber si ha habido un cambio real que se profundizará con Claudia Sheinbaum o es puro bla, bla, bla. La primera razón era la violencia directa, sistemática y generalizada como forma de control social. ¿Continúa esta misma política en los mismos términos? Es evidente que no es así. Quien diga lo contrario es incapaz de leer la realidad como una totalidad o también miente. No podemos acusar que sigue siendo una política sistemática y generalizada, pero también se equivoca quien diga que ya no existe y que es un invento de la derecha fifí para manchar a la 4T. Un ejemplo concreto es lo que está sucediendo actualmente en varios municipios chiapanecos fronterizos con Guatemala, donde según los testimonios directos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, está en marcha exactamente la misma política de terror que padecieron en Ciudad Juárez, Chihuahua, o la que se aplicó en Michoacán con sus autodefensas paramilitarizadas hace más de 10 años y que ya hemos documentado. Una política de Estado de control territorial, económico y social mediante el terror, aplicada por estructuras paramilitares, es decir, estructuras que actúan con la aquiescencia de fuerzas policíaco-militares del Estado presentes en el territorio, para generar una situación de violencia que aparentemente rebasa al Estado, pero que está diseñada no solo para evadir su responsabilidad, sino para que incluso los pueblos afectados, incluso los que están organizados, pidan lo que nunca imaginaron pedir, que militaricen sus comunidades ante una violencia que parece irracional a los ojos de la gente común, pero que sabemos que ha servido para destruir el tejido social y organizativo de las comunidades y eliminar la resistencia y la lucha en contra de los grandes intereses económicos, legales e ilegales, presentes en la zona, y los cuales, mágicamente, no son afectados por esta violencia, como la minería legal e ilegal, el tráfico ilegal de personas y el tráfico de mercancías ilegales. Además, lamentablemente, acompañan y le son funcionales a este fenómeno de violencia estatal las teorías que tratan de explicar este fenómeno a través de ideas totalmente falsas como las del Estado fallido, inventada por los gringos para invadir medio mundo, o las de la existencia de un actor más poderoso que el Estado al que incluso aunque no quieran, las pobres autoridades debilitadas o cómplices lo obedecen, entre otras más o menos coherentes pero igual de falsas. ¿Todo esto para qué? Como dijimos arriba, para que los grandes millonarios mexicanos y extranjeros sigan acrecentando su poder económico a costa del trabajo de millones de mexicanos pobres y decidan la política económica capitalista mexicana. Y ahí podemos comparar la ganancia de los grandes millonarios mexicanos. Ya sabemos que Salinas Pliego, el más pobre de todos, solo elevó su fortuna a 3,000 millones de dólares, pero como la política sexenal que continuará con Claudia Sheinbaum seguirá siendo primero los pobres, esos 3,000 millones de dólares quedan opacados por el incremento que tuvo cualquier trabajador que gana un salario mínimo. Este mexicano o mexicana vio crecer su ya de por sí abultada fortuna en la increíble cantidad de 43,470 millones de dólares. No, perdón, sin el millones, tampoco los dólares, 43,470 pesos, que en dólares son 2,257. Creo que ya no lo podemos comparar con lo que ganó la REA, que fue 33,000 millones de dólares. Bueno, pero entonces, primero los pobres,
A lo mejor el próximo secretario de Educación puede adaptar pedagógicamente el lema de la 4T a algo más real, más de izquierda socialdemócrata, como se me ocurre. A ver qué piensa usted. ¿Cómo lo ve? Primero los ricos y migajas a los pobres, o los ricos también lloran, o Peje el Toro es inocente, o algo parecido. Realmente no importa, ¿verdad? Lo que realmente importa es que la socialdemocracia, montada en el caudaloso río formado por la sangre de miles de luchadores sociales ejecutados por la ultraderecha, capitalizó el descontento social, y lo menos que puede hacer ahora es, con la mayoría legislativa que el pueblo les dio con su voto, no solo aspirar vagamente a recuperar el espíritu de la Constitución mexicana, sino plasmar las conquistas que en 110 años han logrado los pueblos del mundo con sus luchas por una vida digna, o simplemente, como es su naturaleza, traicionar la confianza del pueblo y, como le están haciendo, sentarse a negociar con los fifís que fueron derrotados en las urnas, para que Slim, Larrea y Salinas Pliego sigan ganando un poquito más que cualquier mexicano. ¿Cómo frenar la deriva hacia la derecha de la 4T? ¿O cómo lograr que se respete el voto y se aplique mínimamente el plan C? O incluso los más soñadores, ¿cómo realmente profundizar la 4T y que aprueben leyes menos neoliberales? Como siempre, solo la organización del pueblo trabajador puede lograrlo. Así que lo invitamos a organizarse. Si quiere, dentro de la 4T, si aún piensa que es posible que Mario Delgado, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente apoyen al pueblo mexicano. O puede dar este gran paso y organizarse con nosotros para seguir luchando por una vida digna para todos y todas las mexicanas.